¿Te cae bien? Esta es la primera vez que voy a hablar con él. Pero digo en la distancia, como político. Me pregunta si lo votaría. Solo te estoy preguntando que si te cae bien. Es un hombre de partido, casado, con un hijo, va a misa los domingos, casi rima. ¿Por qué me va a caer mal? Oye, ¿sabes quién es? Ya ha salido. ¿Qué? En Televisión Española ha sido el segundo tema con el que han abierto el informativo de la 8. Garrido en estado de embriaguez. ¿Y cómo lo vas a enfocar? Creía que solo te iba a centrar en la cámara y los micros. Oye, eres tú la que parece que no quiere esta entrevista. Y tú eres la que está incómoda conmigo. Yo solo quiero hacerlo bien. Mi padre siempre dice que hay dos tipos de deportistas. Los que lo hacen bien y los que ganan. ¿Vas a hablar sobre su vida? Puede. Pues yo no preguntaría por su mujer. Disculpad. Muchas llamadas por el mismo tema. Creo que no nos conocemos. Personalmente nunca nos han presentado. Pues yo sí la conozco y no voy a desaprovechar esta oportunidad. Jaime Garrido. Gabriela Polo. Ella es mi compañera Beatriz. Estará con la cámara y esas cosas, pero seguro que también pregunta. Es redactora en El Nuevo Sol. Encantado. Bueno, pues hechas las presentaciones, deberíamos pasar a mi despacho, que aquí estaremos más cómodos. Da igual lo que diga él o lo que diga yo. A partir de ahora, cada vez que este hombre hable, grábalo todo. Creo que no tenemos la misma primera impresión. ¿Crees que es amable? Amiga mía. No me voy a ir mucho por la rama. Te presento y vamos tirando preguntas entre personales y de ámbito político. Llegaremos al incidente de ayer como a la mitad y de ahí pasaremos a repasar un poco tu trayectoria. Mírame a mí y no a la cámara. Intenta no quedarte mucho en blanco. Entendido. Hago un silencio de 5 segundos y empezamos. Jaime Garrido, buenos días. Buenos días, Gabriela. Agradecemos que nos hayas regalado un rato de tu tiempo para hablar conmigo. Sé que no es una mañana fácil. Tu grupo parlamentario vota hoy la subida salarial propuesta por el Gobierno. Sí, desde luego hoy es un día importante. En un par de horas se realiza la votación para esta reforma y pretendemos tumbarla. Pero explícame bien esto, Jaime, porque habrá personas que piensen que estáis luchando más por las grandes empresas que no por el trabajador medio. Sí, y tienen todo el derecho a pensarlo, sobre todo si algunos medios de comunicación confunden nuestras intenciones. Nosotros no queremos que el camarero o el mozo de almacén vivan mal. Son españoles con derecho a un sueldo acorde al precio de la vida. Pero entendemos que esto puede desestabilizar a las pequeñas empresas y estas también las forman españoles. Para que esta subida tenga sentido, tanto la patronal como los sindicatos tienen que estar al 100% de acuerdo. No podemos hacer políticas populistas pensando en cómo afectan a los beneficios de solo una parte del país. Y lo cierto es que esta reforma solo resuelve una urgencia. Por eso, nuestro trabajo como políticos no es solucionar para aliviar solo un quejido. Tenemos que velar por aquellos que sienten un dolor por la desigualdad salarial. Y por supuesto, tengo que pensar que si se le sube el sueldo al camarero, lo mismo estamos asfixiando al dueño del bar. Y si cierra el bar, son 2 personas quienes se quedan sin sueldo. ¿Es cierto que la COE no ha firmado el acuerdo? ¿Has hablado con su presidente? Sí, ayer hablé con el presidente de los empresarios, le trasladamos nuestra propuesta y nos confirmó que era algo que sí podía llegar a firmar. Lástima que no tengamos los apoyos del hemiciclo para poder presentarlo. Ya. Tiene una casa preciosa, por cierto. Muchas gracias. Pero no pasas todos los días de la semana aquí, ¿verdad? Recuerdo que en una entrevista dijiste que era muy difícil separarte de tu pueblo. Últimamente sí. Bueno, o sea, desde que me nombraron portavoz del Congreso, regreso mucho menos a mi querido San Martín del Alba. Vaya, es una pena, la verdad. Supongo que todo esto habrá trastocado tu vida familiar. Bueno, un poco sí. Porque tu mujer, por ejemplo, ¿qué opina de que sea el próximo candidato de tu partido en las elecciones generales? Perdona, pero esto no Vamos, era lo Jaime, estamos aquí por eso. Ya, pero no es así como lo quiero decir, y menos después de lo que pasó ayer.
¿Quieres que hablemos de lo que pasó ayer? ¿Quieres que abordemos la guerra de Palestina o prefieres que le llame conflicto de Gaza? ¿Qué quieres, Jaime? Tú pide. Es que no entiendo a qué viene todo esto. A que me dejes hacer mi trabajo. No, si yo te dejo hacer tu trabajo, pero no se hacen así las cosas. ¿Y cómo se hacen? Bueno, pues Gabriela tiene su tiempo, su ambiente, en otro momento. Su ambiente. ¿En qué ambiente, Jaime? En el de ayer, por ejemplo, cuando te emborrachaste y empezaste a describir cómo te imaginabas las bragas de la profesora universitaria a la que le diste el premio. Porque si así van las cosas, creo que lo que te hace falta es mucha ayuda y lo que te sobra es poner pega. Gaby, Vea, por favor, no te metas. Hombre, si lo describes de esa forma tan frívola, cualquiera puede parecer un monstruo. Mira, Jaime, utiliza todas las esdrújulas que quieras. Pero ahí fuera la gente te está machacando. Así que si no te importa, hacemos esta entrevista de tal forma que tu imagen pueda ser presentada dentro de 6 meses en carteles que digan «Vota a Jaime Garrido como presidente del gobierno». Entonces, no deberías hacerme preguntas que me tiraran al barro. ¿No crees que deberías estar ahí? ¿Qué? No, ni de coña. Muy bien. ¿Y cuál es tu estrategia? Disculparme por mis comentarios desafortunados. Las disculpas se las lleva el viento. Si quieres que la gente se crea una disculpa de un político, ponte a la cola, que da la vuelta a la esquina. Hasta el emérito tiró esa estrategia de mierda. O sea, tengo que tirar toda mi carrera política por una frase. El comentario se olvidará. Tú lo sabes y yo lo sé. La disculpa funcionaría si solo hubiera sido por el comentario. Pero para que te quede claro, eso es el fuego. La ceniza es lo que te va a fastidiar. No podrás pisar el Congreso sin que te persiga la frasecita y no queda tanto para las elecciones. No voy a dimitir. Si crees que vas a salir de esta con esa actitud, te sugiero que te pongas a la cola, que esa también da la vuelta a la esquina. Dimitir no es una opción. Que lo que yo te estoy proponiendo no es dimitir. Es poder decir en voz alta que nadie, absolutamente nadie, te recuerda, porque es que ni siquiera te han olvidado. Ser el primero en la historia de este país en irse entonando el mea culpa y regresar como la encarnación de la honestidad. Hacer propósito de enmienda y cumplirlo. Las católicas te van a votar en masa y nadie del centro derecha representará más confianza que tú. Disculpa. Sí, dime. No, no pueden hacer eso. Vale, sí, ya soluciono yo todo. Disculpad, pero he tenido un imprevisto y si no os importa dejamos esto para la tarde. Claro, ¿qué pasa? Parece que los catalanes no retiran su apoyo para la propuesta de la subida salarial. Vale, volvemos luego. Vea corta.